video, nos lo pueden exponer en el foro. Entonces el foro ya está abierto para ustedes, compañeros, para que pongan sus aportes en el foro y eso va a ser evaluado. Recuerden que los foros tienen una cierta ponderación para los registros. ¿Estamos bien, compañeras? ¿Alguna duda al respecto con lo que les he dicho? Sí, claro, ingeniero. Ah, ok. ¿No hay alguna pregunta con respecto a eso? Es bien interesante ese video. Me llamó mucho la atención y yo sé que van a aprender algo, les va a llamar la atención. Más que todo a las personas que ya han tocado un motor, ya lo han desarmado y, y ya se van a recordar de varias cosas, tips, van a ver tips, qué es lo que hacen ellos. y y así sucesivamente. Ok, voy a dejar de presentar esto y vamos a compartir. Vamos a compartir la presentación. Déjame, quiero ver. Quiero ver. Ujú. Sí, aquí estamos. Vamos a compartir esta presentación. Ok. Hoy sí logran ver la diapositiva, compañeros. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, vamos a empezar a ver los tipos de motores de CD. Más que todo tiene que ver la topología de conexión. Entonces, vamos a... Uy, se me movió esta parte de acá. No sé, se me salió. Bueno, acá. Va. Se me movió la lámina. La letra de la lámina, disculpen. Entonces, existen 5 tipos de conexión para los motores de CD. Por ejemplo, está el motor de CD de excitación separada, en el cual, digamos, como les decía en esta cuestión, cuando son de excitación separada, llevan 2 circuitos separados. Un circuito para el embobinado de campo y otro circuito para el embobinado de armadura. Eso lo vamos a ver ya. También tenemos el motor de CD en derivación. El derivación es prácticamente como una conexión en paralelo. Otra le llaman shunt. También tenemos la configuración del motor de CD de imanes permanentes, el motor de CD en serie, perdón. Y por último tenemos el motor de CD compuesto. El compuesto es una combinación entre el derivación y el serie. Bueno, entonces acá tenemos un esquema, digamos, para el circuito equivalente de un motor, ¿va? Que en los cuales podríamos simbolizar, digamos, esta parte mecánica, digamos, ese montón de alambres, el eje y todo lo demás. La topología de un circuito eléctrico, en el cual tenemos a la salida vamos a ocupar, tenemos acá un voltaje de armadura. Vamos, perdón, vamos a ocupar esto. Sí.
un voltaje de armadura. Tenemos acá la inductancia de armadura, la resistencia de armadura y en sí la parte del motor, que en la cual tenemos back EMF, que significa fuerza contra electromotriz. Entonces, esta fuerza se genera internamente en el motor. Acá en la parte, esta línea acá simboliza el eje y acá en el sentido de las manecillas del reloj nos indica la velocidad del motor. Que como les decía en la clase pasada, la velocidad puede estar expresada en radianes sobre segundo o en revoluciones por minuto. Entonces, un detalle, como futuros ingenieros, nosotros tenemos que conocer también el aparato que mide las revoluciones por minuto. Ese se llama tacómetro, el famoso tacómetro. Y acá tenemos el flujo. Y por eso decir field flux, perdón, el flujo de campo. Entonces, esto más que todo tiene que ver con el circuito de excitación independiente. Entonces, acá tenemos ya el motor en sí, que tenemos una alimentación de armadura y tenemos acá la corriente que empieza a circular. Acordémonos que este voltaje, como es un motor DC, es un voltaje fijo. Puede ser 240 voltios, 250, 300, 400, lo que sea. Entonces, con eso podemos alimentar este motor. Esta RSUA nos puede decir las pérdidas por calor. Podemos decir que en la parte de potencia que vimos en la clase pasada, la RSUA está relacionada más que todo a las pérdidas en el cobre. La LSUA es la bobina de armadura neta. Que acordémonos que en la armadura van una serie de bobinas. Entonces, podríamos representarla como una bobina neta, una bobina equivalente, podríamos decir. Si nos acordamos en análisis de circuito, lo que es bobinas en serie y bobinas en paralelo, aquí se emplea y entonces para la representación circuital ocupamos una bobina equivalente en la cual nos indica cómo es la bobina y la cantidad de bobinado total, que las unidades son hercios. Ok, sigamos acá. Bueno, haciéndole haciendo memoria, perdón, a las partes que tienen que ver con el fundamento del funcionamiento de este motor DCD. Si nosotros nos acordamos que en el motor intervienen varios factores, ¿va? Por ejemplo, o hay varias etapas, podríamos decirlo así. Hay una etapa que es la etapa eléctrica. Esa etapa eléctrica se convierte dentro del motor en un escenario, una etapa electromagnética, más que todo magnética. Y por último, a la salida tenemos una etapa mecánica, en lo cual tiene que ver el torque y la fuerza. Y a la vez le estamos agregando la velocidad, porque acordémonos que la finalidad de los motores puede ser un motor de un alto torque o de un motor
de una buena velocidad y bajo torque. Entonces, eso es como un recordatorio, digamos que la influencia de los polos, la espira, en la cual circula una corriente, una longitud, entonces el voltaje inducido en esa espira va a ser igual al campo magnético por la longitud, por la velocidad, y ocupamos como un recurso mnemotécnico la regla de la mano derecha. Ahora, para la parte del torque o de la fuerza, digamos que fuerza va a ser igual a intensidad de campo por la corriente por la longitud. Y ocupamos la regla de Fleming, que tiene que ver, que lo cual nos indica el sentido de la intensidad del campo, a dónde va la corriente y por dónde iría la fuerza. Acordémonos que esto proviene de un producto vectorial punto y este de un producto cruz. Entonces el producto cruz, la característica de la operación del producto cruz vectorial es una fuerza y la fuerza en sí es un vector. Mientras que el producto punto de esto es un escalar y el voltaje es una magnitud escalar. Esto es como haciendo un breve repaso acerca de los conceptos que hemos visto en clases pasadas. Siguiendo acá. Ok, aquí tenemos la topología prácticamente de un circuito de excitación independiente, en los cuales nosotros tenemos acá un circuito independiente aparte de este. Ok, entonces acá tenemos una alimentación acá, o no puede existir, o puede existir una alimentación acá. Entonces, al existir la mayoría es que hay una alimentación acá, en esta configuración, en la configuración de excitación independiente. Entonces, acá tenemos un potenciómetro, en lo cual se conecta acá a la resistencia de campo y tenemos acá la inductancia de campo. Entonces, al conectarlo, lo tenemos acá, esta es la suma de R de ajuste más R sub F, lo tenemos acá. Ahora siempre se mantiene la bobina de campo y aquí tenemos ya los terminales F1 y F2. Ok. Ahora vámonos por el circuito de armadura. En el circuito de armadura tenemos la corriente de armadura. Esta sería una resistencia eléctrica de armadura. Esta sería la caída de voltaje que cae en las escobillas. Y aquí tenemos la parte del inducido. Entonces, que está relacionado con estas dos fórmulas, que sabemos que el voltaje inducido va a estar relacionado más que todo con la velocidad. El torque va a estar relacionado con la corriente de armadura. Y entonces, simplificando el circuito, en el cual eliminamos la caída de voltaje de las escobillas, etcétera, etcétera, tenemos esta topología resultante. ASU1 y ASU2 están relacionados con armadura, F1 y F2 con el campo. Ok. Ahora tenemos acá esta gráfica, en los cuales se ve el compromiso de un motor, si es para alta velocidad o el torque. Y tenemos acá
una línea punteada en lo cual, digamos, de los problemas nosotros podemos graficarlos, ¿va? Digamos que tenemos una corriente sin carga y una curva de corriente ya aquí con torque y todo ya funcionando. Y tenemos acá una curva de velocidad torque. Y esta es una curva de corriente torque. Como les decía, estos están interrelacionados. Entonces, esta parte de acá, rated, speed y current, torque, rated, se refiere a velocidad, en este caso sería velocidad nominal, corriente, aquí lo permítame. Este sería permítame, a ver si. Este sería velocidad, corriente y torque. Todo nominal. Lo voy a escribir para que esto sería velocidad, corriente, pero no se mira bien. Corriente y este es torque, pero le agregamos nominal. Cuando decimos nominal es lo que van en la placa, en las especificaciones técnicas del motor. Entonces, lo interesante es esto. Estos puntos de acá. Digamos que a un torque nominal, sabemos a qué velocidad va a estar trabajando y cuánto va a ser la corriente que va a estar circulando, por ejemplo, en la armadura. Entonces, y aquí tenemos las condiciones. Por ejemplo, digamos que si el motor no tuviese carga, entonces, como no tiene carga, la velocidad de él es alta. Acá tenemos este punto. Ahora, si nosotros le ponemos una carga bastante fuerte, entonces la velocidad puede ser que el motor deje de girar y la velocidad sea cero. Entonces, eso está relacionada. Ahora, esta expresión que es la pendiente, podemos decirse que esta es una pendiente negativa. No ponen el signo porque la tendencia de la gráfica lo dice. Entonces la pendiente va a estar, que con nosotros podemos jugar con la pendiente, ¿de qué va a depender? De la constante K, que es en sí la configuración, cómo ha sido construido el motor, el flujo, todo eso elevado al cuadrado por RA. Entonces nosotros podemos variar la pendiente de esta curva modificando este valor de R sub A. Entonces, esa es, digamos, la interpretación de esta gráfica.
Bueno, ahora lo que les decía, que aquí hace falta otra gráfica que lo vamos a ver en la otra lámina. Ok, pero la pregunta del millón, ¿cómo puedo, cómo puede, digamos que si aquí tengo desconectado esto, cómo puede ser que esto, cómo puedo hacer, perdón, vamos a ver acá. Ok, sigamos. ¿Cómo puedo hacer para que trabaje si no tengo nada conectado acá de carga, de voltaje, perdón, fuente? Pero aquí sí. Eso lo vamos a ver en una gráfica. ¿Cuál es el factor que va a influir bastante para que trabaje este motor? Que en este caso sería, para que trabaje, el parámetro importante va a ser el flujo. Pero ¿cómo obtengo el flujo? Ya lo vamos a ver. Acá. Digamos que acá tenemos un voltaje de campo y un voltaje total o de armadura. Y tenemos acá este potenciómetro y esta resistencia de campo. Y a veces lo simplifican con una sola resistencia. Pero acá tenemos la corriente de carga, la corriente de armadura, y aquí tenemos las expresiones circuitales o de análisis de circuito, más que todo leyes de Kirchhoff, para determinar ciertos parámetros eléctricos. Por ejemplo, la corriente de campo. Esta es ley de Ohm. Para determinar la corriente de campo va a ser igual al voltaje de campo entre resistencia de campo. El voltaje entre estas terminales va a ser igual al voltaje de armadura inducido más IA por la ley de Ohm. Y la corriente de carga va a ser igual a la corriente de armadura. Ok, pero ¿cómo vamos a hacer para que trabaje esta? Aquí tenemos una gráfica de que tiene que ver con la curva de magnetización del material ferromagnético. Es una gráfica de phi versus F por A, que esto sería las vueltas, perdón, F es la fuerza magnetomotriz. Si se acuerdan, la fuerza magnetomotriz es el equivalente en circuito magnético con circuito eléctrico a una fuente de voltaje. Si nosotros hacemos la analogía, este sería para circuito eléctrico voltaje y este sería corriente, haciendo la analogía. En este caso, como es un circuito magnético, va a ser fuerza magnetomotriz, magnetomotriz, y acá sería flujo, flujo. Ahora, la fuerza magnetomotriz, ¿a qué va a ser igual? Al número de vueltas que tiene la bobina de campo por la corriente de campo que está circulando en esta bobina. De eso va a depender. Vamos a tener acá ciertos valores dependiendo de la corriente. Nosotros podemos ajustar la fuerza magnetomotriz ajustando IF. Ajustando IF. Si yo ajusto IF,
¿Cómo lo ajusto? Por medio de esta resistencia, por eso lo llevan ahí. Ajustamos ajustamos la resistencia, ajusto la corriente. Al ajustar la corriente, ajusto la fuerza magnetomotriz y la estoy llevando a cualquier punto de la gráfica de flujo versus fuerza magnetomotriz. Entonces puede ser que esté por acá, pero yo la quiero llevar acá. Entonces, ¿qué sucede? Al llevarla acá, la fuerza magnetomotriz, tengo que inyectarle más corriente acá al campo. ¿Cómo lo logro? Disminuyendo esta resistencia. Al aumentar la corriente acá, y si nosotros vemos acá, digamos que vamos a ocupar otro color. Digamos que si yo tiro, perdón, acá, voy a tener una fuerza magnetomotriz 1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Un flujo 1. Entonces, este flujo va a ser mayor que esta fuerza magnetomotriz de 2. Este flujo, perdón, va a ser mayor que este. ¿Qué sucede? Digamos que si yo ajusto F1, ajusto el flujo, va a haber mayor flujo. Entonces, nosotros sabemos que la SUA va a ser igual acá por el flujo y por la velocidad. Al aumentar el flujo, voltaje. Entonces, con esa finalidad es que tocan estas resistencias de ajuste. ¿Para qué? Para que, para que el motor pueda trabajar, podemos controlar prácticamente el flujo. Al controlar el flujo podemos modificar la magnitud del voltaje inducido y por ende la corriente. Y por eso podemos ver que son motores de excitación independiente. Entonces, el acople prácticamente sería el flujo. Esto es igual haciendo la analogía como el funcionamiento del transformador, ¿se acuerdan? Y muevo nada primario y nada secundario. Entonces, esto es parecido. Entonces, aquí el punto clave es esta gráfica de la curva de magnetización de histéresis. Pero los fabricantes lo que hacen es que nosotros, para que los motores sean más eficientes, hacen que el punto de trabajo esté en estas regiones bien altas para hacer más eficiente el motor. Aquí tenemos la expresión. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta hasta acá, compañero? ¿Alguien que no le haya quedado claro para explicarle? ¿O se me fueron? No, aquí estamos, ingeniero. Todo bien. ¿Todo Por el bien? momento todo bien, ingeniero. Ok. Bueno, entonces, esto es así, a grosso modo, cómo trabaja ese tipo de motor. Que la clave de aquí es jugar con el flujo, jugar más que todo con esta resistencia. Podría decirse que controlamos es un control de flujo magnético. Vamos a poner acá R control de flujo magnético. Entonces, vamos a seguir. Vea ahora la otra topología, que es el motor de sede en derivación o en paralelo, en los cuales nosotros podemos ver la resistencia
campo, la bobina de campo, el ajuste, tenemos el ajuste, la misma finalidad del ajuste. ¿Para qué? Para controlar la cantidad de flujo que va a circular acá. Y por ende va a hacer que el voltaje que saque sea mayor o menor. La resistencia de armadura y las diversas corrientes. Que aquí en este caso, la corriente de carga se subdivide en la corriente de campo y la corriente de armadura. Y aquí tenemos las diversas expresiones en las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff, ¿va? Entonces, si nosotros hacemos el análisis circuital, tenemos que, ve usted, el voltaje de los terminales acá va a ser igual. Digamos que si yo pongo el voltímetro en este punto y va a ser igual a RA por IA más el voltaje inducido acá. Como que si yo aquí ponga un voltímetro. Ok, pero el voltaje inducido va a ser igual a K por phi y por la velocidad. Aquí la velocidad, la mayoría de problemas los da en revoluciones por minuto. Ahora, si yo sustituyo SUA con K phi WM y lo meto en esta ecuación, tenemos esto. K por phi omega SUM más IA por RA. Ahora, vemos la fórmula del torque. El torque inducido va a ser igual a K por phi por la corriente de armadura. Y la corriente de armadura, aquí solo despejando, la corriente de armadura va a ser igual al torque inducido entre K por phi. Ahora, sustituyendo esto, la corriente en esta expresión, entonces llegamos a esto. A esta expresión. Al llegar a esta expresión y despejamos la velocidad, entonces vamos a llegar a esta expresión. La velocidad va a ser igual al voltaje en los terminales sobre K por phi menos la resistencia de armadura por K por phi elevado al cuadrado. Entonces, acá nosotros podemos controlar la velocidad del motor, ya sea por medio de R sub A o por el flujo. Y el flujo lo controlamos por esta resistencia de ajuste. Entonces, para que ustedes comprendan por qué en las topologías de circuitos con motores lleva esa resistencia de ajuste. Para eso sirve, para ajustar las corrientes. Entonces, en una forma indirecta, está ajustando la velocidad que va a llevar ese motor. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañero? ¿Alguien que no le haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok, sigamos. Sí, todo bien, ingeniero. Va, ok. Permítame. Ok. Bueno, ahora, como estábamos viendo de la lámina anterior, de la velocidad, si nosotros graficásemos la velocidad
con respecto al torque, nosotros vamos a ver una línea recta que es de pendiente negativa. Como si ustedes se acuerdan en esta gráfica, que tenemos la velocidad y el torque. Entonces tenemos esta línea recta. Y la pendiente, miren por qué el factor va a estar, la pendiente va a estar relacionada por RA y por K y por el flujo. Como lo sacábamos de esto, la pendiente negativa, este factor. Y por el torque inducido. Entonces, ese es a grosso modo digamos, lo que tiene que ver, va. E incluso para la próxima semana vamos a empezar a trabajar un poco con MATLAB. Espero que ustedes para la próxima semana ya lo tengan en su máquina, ya instalado. No sé cuántos de ustedes, díganme cuántos de ustedes tienen ya instalado MATLAB en su computadora o ya lo han manejado. ¿Me podrían indicar? Levántenme la mano. Levántenme la mano. ¿Cuántos son los que han? Ajá. Van como 9 personas o 10 han usado MATLAB. Ya lo tienen. Ah, ok. Entonces yo los invito para que si pueden descargar una versión viejita y les voy a compartir unos programas para que practiquen y más que todo va a ver tan relacionado más que todo con los motores de CD con esa gráfica. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá por el momento. Bueno, seguimos. Seguimos. Ok, ahora tenemos otra fórmula que tiene que ver con la variable de la regulación de velocidad. ¿Qué es esto? SR, esta S es de speed. Entonces, tenemos acá las velocidades que no, ya sea que no las den en radianes sobre segundo o en revoluciones por minuto. Ok, estas son las fórmulas que están. Ahora, esta parte, estos subíndices que vemos acá, los voy a apuntar acá. W, M, S, C significa velocidad. Voy a mover esto. Velocidad sin carga. Y la W, M, P, C sería velocidad con plena carga.
Eso significa. Entonces, la regulación de velocidad va a ser igual a la velocidad sin carga, es decir, al vacío, menos la velocidad a plena carga entre la velocidad a plena carga. Todo eso multiplicado por 100%. Entonces, ese suero viene a estar dado en porcentaje. En porcentaje. Entonces, perdón, se me movió. Entonces, la regulación de velocidad, ¿por qué ponen esa fórmula? Porque en la topología del circuito podemos ver que está la R de ajuste, en lo cual nosotros podemos ajustar la velocidad. Podemos ajustar la velocidad con el torque también. Ahora, vamos a resolver, perdón. Estos ejercicios que vamos a resolver están en el libro de Chapman. Entonces, vamos a resolver el 8.1 y el 8.2. Entonces, los voy a invitar a que traten de resolver el 8.3 en adelante hasta el 8.12. No, más que todo el 8.1, 8.2, el 8.3, más que todo, los voy a dejar a ustedes. Ok, en este problema, si ustedes pueden ver, si ustedes tienen en su máquina, en digital, el libro de Chapman, ténganlo a la mano. Ajá, Levi Germán, ¿cuál consulta tiene? Don Levis. Creo que al compañero le quedó la mano levantada cuando hizo la pregunta de Matlab, ingeniero. Ah, ok, por eso Sí, perdón, ingeniero. Ok, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Entonces, vamos a proseguir. Como les decía, tengan a la mano el libro de Chapman en la computadora para ver la parte de este problema, que son los que están al final del capítulo 8 del libro de Chapman, de máquinas eléctricas. Tiene el número de página, ingeniero. Ahorita le voy a decir, permítame, ya le digo. En la página 406 y 407. ...406 y 407. Ya algunos ya lo están abriendo para tenerlo a la par. Ok. Vamos a resolver este problemilla, en lo cual, si nosotros leemos el enunciado, nos dan unos datos técnicos. Negamos la potencia nominal de un motor DC de 30 HP. El voltaje en sus terminales 240 voltios. La velocidad nominal 1800
revoluciones por minuto. Ya vamos a poner el circuito, la resistencia de armadura 0.19 ohmios. Lleva una resistencia en serie de 0.02. La corriente de carga nominal 110 amperios. Este quizás son datos para los otros problemas que vienen. NSUF 2700 vueltas por polo. SSUE 14 vueltas por polo. La resistencia de campo 75 ohmios y el potenciómetro que el rango va de 100 ohmios a 400 ohmios. Y las pérdidas giratorias son de 3550 watts a plena carga. Ok, vamos a resolver el 8.1. Nos dice, si se ajusta el resistor del potenciómetro a 175 ohmios, ¿cuál es la velocidad de rotación del motor en condiciones de vacío? Es decir, sin carga. Y en la 8.2, suponiendo que no hay reacción del inducido, que es un problema que se daba en las máquinas por los polos, ¿cuál es la velocidad de rotación del motor a plena carga y cuál es la regulación de velocidad del motor? Cuando dice regulación de velocidad del motor, vamos a tener que ocupar esta o esta. Pero en este caso, como nos dan la velocidad de revoluciones por minuto, vamos a ocupar esta. Por eso por la N. Pueden ver la N nominal. Aquí está. Bueno. Y acá tenemos el esquema del circuito. Y tenemos una curva de magnetización. En los cuales tenemos acá el voltaje interno generado en su A, que sería esto. Y la corriente de campo en derivación, que sería la corriente que va a circular acá. Esta gráfica es en una forma indirecta igual a la gráfica que les enseñaba, si no me equivoco, a esta. Que en vez del flujo, como el voltaje de armadura es su A, va a depender del flujo. Y el flujo va a depender del ajuste de la corriente de campo. Y el ajuste de la corriente por el número de vueltas de la bobina determinamos el flujo. El flujo va a determinar un factor que si más voltaje o menos voltaje va a tener acá. Entonces es como que tuviéramos una gráfica de la corriente de campo acá y el voltaje de armadura. Pueden ver la misma tendencia tiene la gráfica con esta. Con solo conocer la corriente de campo, aquí lo dice, lo voy a señalizar. Vamos a señalizar corriente con lápiz. Corriente de campo. Entonces, con solo conocer la corriente de campo, interpretando esta gráfica, puedo determinar cuánto es el voltaje generado y de ahí poder proceder a hacer el análisis de circuito. Podría decirse que no es tan difícil, ¿va? Ahora, siguiendo
acá he puesto las láminas, perdón, sí, voy a reducir. Bueno, no, un poco más. Para tener el circuito como referencia. Y nos dice si el resistor R adjust es ajustado a 175 ohmios. ¿Cuál es la velocidad de rotación del motor en condiciones sin plena carga? Todos tienen a la par el libro para ver el enunciado del problema. ¿Alguien que me diga? Yo no, ingeniero, porque estoy conectado desde el teléfono. Tengo problemas con la laptop. Ah, ok. Con el lector PDF. Ok, no, no hay problema. Bueno, entonces, digamos, sin carga para el inciso A. Sin carga. Eso A va a ser igual a VT igual a 240 voltios. Y la corriente de campo es I sub F va a ser igual a B sub T entre R de ajuste más R sub F. Esto va a ser igual a 240 voltios entre R de ajust, que era de 175, esto sería, hagan el cálculo y me dice cuánto les da. A mí me da 0.96. Exacto, amperios. 0.96 amperios. Ok, aquí hemos ajustado esta resistencia para que circule una corriente de 0. Vamos a poner acá 0.96 amperios. Ok, ahora, ¿cómo voy a determinar que a esa corriente voy a determinar cuánto me da el voltaje inducido? Me voy a la gráfica. Entonces, me voy a la gráfica acá. Voy a hacer un poco más grande. 0.96. Vamos a ver si ocupo la regla. Por acá estaría, no me equivoco. Quiero ver.
Sería poquito más de 240. Exacto. Quiero ver. Por acá. Vamos a dar un poco más. Podríamos decirse como 241 voltios. Por aquí, porque el 5 estaría por acá. Acá. Entonces, vamos a poner acá. $241 voltios. Acá es 0.96. Por eso vean la importancia de esa resistencia. De esa resistencia. Entonces, AIF de la gráfica IF 0.96 amperes corresponde le vamos a poner como EA0 igual 241 voltios a la velocidad de 1000. Aquí nos dice 1800. A la velocidad de 1800. Perdón. Quiero ver, me he equivocado. 1800. Sí, 1800 dice la gráfica. Va, 1800. Ok. Entonces vamos a ocupar otra diapositiva. Por consiguiente, la velocidad n con un voltaje con un voltaje sea de 240 voltios, será. Entonces, si yo relaciono E sub A con E sub A sub 0, esto va a ser igual.
¿Va esto de dónde sale? Sale de K por phi y por N. Entre K por phi por N sub 0. Queremos determinar, entonces tenemos acá que K se elimina con K, phi, con phi, solo nos queda esta relación, perdón, acá, cambiar de tinta, igual a N sobre N sub 0. Entonces, ahora, si yo despejo N, va a ser igual a N sub 0 por este voltaje por sobre E a sub 0. N va a ser igual a 240 sobre 241 por 1800 revoluciones por minuto. Este voltio se me elimina un voltio. ¿Cuánto les da esto? 1792.53. Mil, Eso, 1700 1792, puntos, 53. ajá, revoluciones por minuto. Esta sería la velocidad que nos decía en el problema. Si ajustamos esta resistencia a 175 ohmios, ¿cuál es la velocidad de rotación del motor en condiciones de vacío? Aquí no hemos puesto carga. Nada. Entonces hemos determinado esta, sin carga. Sin carga. Sigamos adelante. Para el inciso B. No, perdón. El 8.2. Vamos. ¿Cuál es la velocidad del motor? Del motor a plena carga. A plena carga. Y la regulación de velocidad. ¿Va? Digamos, a plena carga. La corriente de armadura es, entonces la corriente de armadura, si nos vamos
al circuito, aquí tenemos la corriente de armadura, va a ser igual a IL menos IF. Ajá, va a ser igual a IL menos I sub F. Pero ya habíamos calculado IF, que va a ser igual a, despegando más la expresión IL menos la mitad de los terminales la R de ajuste más R sub F. Entonces, la corriente de armadura va a ser igual la IL, que nos dice el problema, IL 110 amperios. Menos B sub T 240 voltios. La R de ajuste, que sería 175 más 75 ohm. ¿Cuánto le da la corriente de armadura? Dígame, compañero. A mí me da 109, ingeniero. Exacto, 109 amperios. 109.04. Ajá, dejémoslo en 109 amperios. 109 amperios. Ok. Voy a agregar otra diapositiva. Ok. Y voy a copiar este circuito acá para tenerlo de referencia. Entonces, dijimos que la corriente de armadura es 109 amperios. Entonces, el voltaje generado acá, si nosotros hacemos un KVL, que sería, acá tendremos, perdón, voy a buscar esto. Acá digamos que si yo pongo un voltímetro, aquí tengo 240. Pero eso A va a ser igual a los 240 menos la caída de tensión que hay acá. RA por IA. IA. Entonces, SUA va a ser igual B sub T, que es de 240 voltios, menos la resistencia, que es 0.19 por 109 amperios. ¿Cuánto les da SUA? 219.29. Ok.
Dejémosle 219.3 voltios. ¿Qué quiere decir? Que a plena carga de estos 240 voltios que estaba acá, baja a 219.3. Ya es cuando le adicionamos carga al motor. Eso es la explicación lógica. Y disminuye ese voltaje. Pero en este caso, como tenemos Y el que consumo de corriente sí se dispara, ¿verdad, ingeniero? sí, sí se dispara. Pero lo que sucede también es, ya lo vamos a ver, pero ¿qué es lo que sucede con la velocidad? Con la velocidad. Va. La velocidad disminuiría, ¿no? En teoría, vamos a ver si es cierto. Tiene que disminuir. La corriente de campo, como hemos ajustado, es la misma, va. Sí, porque no hemos movido el potenciómetro. La corriente, como es la misma corriente, entonces, ¿cómo podríamos decirle? Este voltaje debido a la corriente de campo va a ser igual a 241 voltios a 1800 revoluciones por minuto. Pero como le hemos agregado carga, entonces va a haber un efecto en la velocidad. Voy a agregar otra diapositiva. Permítanme. Entonces, de las fórmulas, EA0, las voy a copiar de nuevo. Acá. Despejándolos, tendríamos que N va a ser igual a EA0 por N sub 0. Pero este EA ya no va a ser de 240, sino que va a ser debido a la carga, que sería 219.3 voltios entre EA0, 241 voltios por 1800 RPM. ¿Cuánto les da eso, compañero? $1637.9. Punto 9 RPM. Y en el anterior, ¿cuánto nos dio? Acá. 1792.53, va. Lo voy a apuntar. Esta sin carga. Ahora con carga de 1792 a 1637 disminuye la velocidad. Entonces la regulación de velocidad la regulación de velocidad es
va a ser igual a 1792.53 menos 1637.9 sobre 1637.9 por el 100%. ¿Cuánto le da? A mí me da 9.44. 9 puntos. 44. Exacto. Por ciento. Es la regulación de velocidad que experimenta ese motor al agregarle carga. O sea que ese es el porcentaje de velocidad que se reduce a la hora de... Es agregarle carga. Exacto. Ajá. Ah, ok. Eso es lo que quiero dar a entender, va. Entonces podemos ver de que se ponen interesantes estos problemas. Problemas tipo así va a venir en el parcial, no se preocupen. Ya lo estoy asustando. No, Solamente eso y ya, ingeniero. ¿ah? Solamente ese ejercicio y ya, nada más. No, falta. Bueno, vamos a extender un poco más la clase porque les quiero mostrar un video que más que todo que está relacionado del uso de MATLAB con los motores de CD. Lo vamos a ver. Permítame, voy a dejar. Ya copiaron todo esto. El desarrollo. Pero ese documento lo va a subir al aula web, ¿verdad, ingeniero? Sí, lo voy a subir. Ah, pues si no hay problema, podemos pasar al video. Ah, ok. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Ese ejercicio se va a poder ver, ingeniero. Sí, lo voy a guardar, perdón. Y después lo voy a subir al aula virtual. Hoy en la noche lo subo. Ok, gracias, señor. Bueno. Ok. Vamos a ver acá. Voy a dejar de compartir. Bueno. Voy a dejar de presentar. Y me voy a ir al aula virtual que ahí tengo el link. Documentos, unidad 4. Acá. Vamos a ver si puedo compartir. Acá. Acá. ¿Sí ven el video? Sí, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. Entonces voy a desconectar el micrófono mío y le voy a dar play. Veremos su funcionamiento y todos los tipos que existen en el mercado. Pues bien, empecemos. Un motor eléctrico es una máquina destinada a transformar la energía eléctrica en energía cinética
es decir, energía de movimiento, rotación. Según el tipo de corriente que usan, los motores eléctricos se dividen en motores de corriente continua o también llamados motores de corriente directa, CD, motores de corriente alterna, CA, y motores universales. En el presente video nos enfocaremos en los motores de corriente continua. Tanto este como los otros tipos de motores funcionan a través de la interacción de campos magnéticos. Para ilustrar esto, miremos estos tres imanes. Este, en el cual solo se ha ilustrado el polo norte, el imán central, y este otro en el cual solo se ha ilustrado el polo sur. Claramente, polos diferentes se atraen y polos iguales se repelen. Por lo tanto, el imán central girará en este sentido. Una vez en esta posición, digamos que mediante un mecanismo que mencionaremos más adelante, hacemos un cambio de polos. Entonces, el imán volverá a girar. Una vez en esta posición, volvemos a hacer el cambio de polos. De esta manera podemos hacer que el imán central, al cual llamaremos rotor, gire indefinidamente. Para hacer el cambio de polos en motores reales DC, se utilizan escobillas, las cuales cambian la polaridad de un electroimán. Esto indica que estos motores usan un electroimán como rotor y no un imán permanente, ya que los imanes permanentes, como su nombre lo indica, no cambian de polaridad, mientras que los electroimanes sí pueden cambiar de polaridad mediante el cambio de la polaridad de la corriente de alimentación. Este tipo de motores de corriente continua que acabamos de describir se denominan motores de imanes permanentes, ya que el estator de este motor está compuesto por imanes permanentes. Existen otros tipos de motores de corriente continua en los cuales el estator también son electroimanes. Sin embargo, el principio de funcionamiento es el mismo. Ahora, si tenemos dos electroimanes, ¿en qué forma alimentaremos estos electroimanes? Primero alimentaremos el rotor y luego el estator. ¿Los alimentaremos de manera independiente o al mismo tiempo? Eso lo veremos a continuación dentro de la clasificación de los motores eléctricos CD. Si quieres saber cómo funcionan los electroimanes, te dejo un enlace en la esquina superior derecha o en la descripción del video. Podemos clasificar los motores de corriente continua de acuerdo a su excitación, es decir, en la forma en que se conecta el estator con el rotor. Tenemos el motor de corriente continua con excitación en serie, en el que el bobinado del estator y el rotor se conectan uno después de otro, es decir, en serie. Este tipo de motores tienen un alto torque de arranque y a bajas velocidades. Sin embargo, este cae rápidamente conforme aumenta la velocidad. Estos motores no tienen una velocidad sin carga estable, es decir, no pueden funcionar en vacío, es decir, sin carga, porque sufren de embalamiento. Alcanzan velocidades muy grandes que pueden destruir el motor. Estos motores son utilizados en montacargas, por ejemplo. ¿Qué les parece si en este punto ponemos a prueba estos motores? En esta era digital ya no necesitamos tener el motor de manera física. Para ello utilizaremos una herramienta de simulación llamada MATLAB Simulink. En ella podemos simular motores reales. Empezaremos simulando el motor de corriente continua con excitación en serie. Lo probaremos sin carga, es decir, en vacío, y observaremos las gráficas del torque y la velocidad. Muy bien, aquí tenemos el motor de corriente continua, tenemos la representación del rotor y el estator. Como vemos, no están conectados, así que debemos realizar la conexión en serie. También tenemos que del rotor nosotros podemos darle o introducir un torque resistente. Puede ser, por ejemplo, 0 si queremos hacerlo trabajar en vacío, o el torque máximo si queremos hacerlo trabajar en el punto nominal, ¿no? Y luego también podemos realizar algunas mediciones en el rotor, por ejemplo, la velocidad del rotor,
o el torque que desarrolla la máquina. Aquí tendríamos lo que es un motor de imanes permanentes. Como vemos, el estator no está bobinado y solamente el rotor tiene para conectar, en este caso, a una fuente, ¿no? En este caso, nosotros vamos a trabajar con un estator bobinado. Así que lo cambiamos. Y ahí tenemos nuestro estator bobinado. Ahora tenemos que conectarlo en serie. Muy bien, entonces para eso, para hacer las conexiones menos engorrosas, menos complicadas, menos extensas, vamos a utilizar una tierra. Entonces conectamos el negativo a tierra y vamos a colocar otra tierra por aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero conectamos el positivo al estator, porque primero se conecta el estator, y luego de la salida, que sería el negativo del estator, conectamos al positivo del rotor. Y luego el negativo lo conectamos a tierra, que sería el equivalente a conectarlo aquí al negativo de la batería, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la gráfica de velocidad. Como vemos, la velocidad empieza en 0 y comienza a embalarse. Alcanza velocidades muy grandes, ¿no? Como vemos, y siguen creciendo. En este caso tenemos 450 RPM pasados 10 segundos. Correcto. En el caso de motores pequeños, este problema no es tan agudo como en el caso de motores grandes, ya que las escobillas ayudan a frenar al motor en motores pequeños. En motores más grandes el problema es aún mayor, ¿no? En este caso es un motor de aproximadamente 4 HP, así que no hay mucho embalamiento, pero como vemos sí es pronunciado, ¿no? Aquí tenemos la gráfica del torque. Como vemos, tenemos un gran torque de arranque, un alto torque de arranque, aproximadamente 8000 Nm, pero que con el paso del tiempo cae rápidamente, ¿no? Como vemos acá, el tiempo es muy corto y cae rápidamente, ¿no? Recordemos que el motor lo estamos haciendo funcionar en vacío. En los motores en el que el rotor y el estator se conectan en paralelo, o también llamada conexión en derivación, el par de arranque es mucho menor que el motor en serie. Tiene una buena regulación de velocidad, ya que no hay cambios bruscos de velocidad mientras cambia la carga. El torque no cae rápidamente conforme aumenta la velocidad, es decir, es más estable. Tienen una velocidad fija cuando funcionan sin carga, por ende no sufren de embalamiento. Muy bien, acá tenemos un motor que tenemos que conectar en paralelo. Vamos a proceder a hacerlo. Entonces, ustedes saben que en la conexión en paralelo conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. Y luego, este punto en el cual los dos son positivos, se conectan al terminal positivo de la batería. Ahí está. Y este otro punto, pues lo conectamos a tierra. Bien. Ahora, aquí nos faltaría la tierra, ¿no? Para nuestra batería. Muy bien, entonces ya está conectado en paralelo. Entonces corremos. Hacemos doble clic aquí. Y vemos que si nuestro motor trabaja en vacío, en un motor con excitación paralela o en derivación, que es lo mismo, el motor eleva su velocidad, pero luego se mantiene en una velocidad tope, es decir, tiene una velocidad sin carga estable, ¿no? No es como el motor en serie, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Vamos a ver. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Este es el motor en serie. Como vemos, alcanza en 10 segundos, alcanza una velocidad de 450 radianes sobre segundos y con tendencia a aumentar. En cambio, un motor en derivación de potencia parecida a este, alcanza una velocidad de aproximadamente 290 radianes sobre segundos y se mantiene. Entonces, este sufre de embalamiento y este no.
Ahora vamos a comparar el torque. Entonces aquí tenemos la comparación de los torques. Este es el torque que cae rápidamente y este es un torque mucho más estable, ¿no? Incluso acá vemos que el tiempo es menor, la escala de tiempo incluso es menor para esta gráfica, y aquí el tiempo que dura es mucho mayor. Entonces ahí tenemos la comparación de estos dos motores. Simulink es una herramienta maravillosa que te ayuda a entender el mundo de la electricidad y la mecánica. Si quieres aprender a usarlo y hacer proyectos como este, te invito a llevar mi curso, La Biblia del Simulink, de principiante a experto. Y si solo quieres adquirir el tutorial y el archivo de este proyecto, te dejo los enlaces en la descripción y en el comentario fijado de este video. Ahora veamos los motores de excitación compuesta. La mayoría de motores industriales son de este tipo. Este tipo de motor combina algunas de las mejores características de los motores en derivación y en serie. Veamos, tiene un torque de arranque elevado, buena regulación de velocidad y tiene una velocidad sin carga estable. Por último tenemos los motores con excitación independiente. Como su nombre indica, se alimenta al rotor y al estator de manera independiente. Gracias por vernos y no olvides que puedes motivarme a seguir desarrollando material educativo de manera gratuita dando like, comentando y suscribiéndote. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les ha parecido el video, chicos? Muy interesante. Excelente, ingeniero. Está interesante, ingeniero, bastante. Solo el concepto de embalamiento no me quedó completamente claro. Ah, el embalamiento. Sí, el embalamiento es cuando el motor queda inestable. Más que todo cuando no lo pueden controlar, que en ese caso se sigue acelerando hasta llegar a dañarse. A eso se refiere, embalamiento. Que no hay un control en el motor. Ah, ok. Ajá. Sí, ¿qué más le llamó la atención del video? Primero, la práctica que hace con MATLAB, de que ahí pone en funcionamiento la práctica lo que él ha querido en teoría, ¿va? Más que todo la interpretación de las curvas de torque y de velocidad, ¿va? Entonces, y la potencia que tiene Simulink, que es un paquete adicional a MATLAB, que yo los invito a que lo estudien, que lo profundicen, porque para tener más claro los conceptos, ¿va? Entonces, esa parte es más interesante, ¿va? Que solo con conexión, igual como que estuviera simulando un circuito eléctrico, ya de un solo le arroja las gráficas. Entonces, Simulink lo que trae intrínsecamente así son funciones que uno hace el script de las funciones, es decir, las líneas de código de programa. Entonces, esas cuestiones de los programas los vamos a ver en práctica la otra semana. Más que todo, creo que el jueves lo vamos a ver. Voy a preparar una sesión con respecto a eso. Y recapitulando y finalizando con la parte del foro, vean el video que les he colocado y pongan sus aportes en el foro, dado que es evaluado. No sé si hay alguna inquietud o pregunta por el momento, compañero. No, todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Ok. Todo bien, todo bien.